de esta breve exposición se llama El Metro de Peñalosa, consolidación de una tiranía, porque es a eso a lo que asistimos, a la consolidación de la tiranía de los buses en carril exclusivo. Siguiente. Bueno, ya que el tiempo es muy corto, uno podría hablar durante horas sobre todas las ilegalidades y los exabruptos que ha cometido esta administración, y lamento profundamente que no estén aquí para escuchar las voces de la oposición, los señores, el gerente del Metro Andrés Escobar, la señora Mantilla del IDU, el secretario Bocarejo, la gerente de Transmilenio María Consuelo Araujo. Ellos generalmente no tienen mucho interés en escuchar las voces críticas, lamento profundamente que no estén. Mi exposición se divide en tres partes: uno, Peñalosa, el peor enemigo de los metros; dos, en qué va el metro; y tres, las consecuencias, cómo se consolida esta tiranía. Siguiente. Pues bueno, no podemos hacer esta exposición sin tener en cuenta algo fundamental, y es por qué Bogotá no tiene metro a estas alturas de la vida. Sobre eso se ha hablado mucho. Y yo no voy a venir aquí a especular, yo voy a hablar de cosas que están probadas. Hace 4 años, cuando estaba comenzando esta administración, en enero del 2016, yo probé el conflicto de intereses de Enrique Peñalosa gracias a unos documentos que encontré en el Internal Revenue Service de los Estados Unidos. Hay una prueba, esto no me lo estoy inventando, de que Enrique Peñalosa recibió $468.000 de una ONG dedicada a promover Transmilenio por el mundo. Esto está probado. El alcalde Enrique Peñalosa es un vendedor de buses, y aparte de ser un vendedor de buses, es uno de los peores enemigos de los metros. Yo diría que es el peor enemigo que los sistemas de transporte férreo tienen en el mundo. Siguiente. No quiero quedar aquí como si yo estuviera atacando al alcalde, porque el peor enemigo del alcalde es él mismo. Este es un libro que publicó la empresa Transmilenio en el año 2003, se llama Transmilenio, la joya de Bogotá. Siguiente. Y me voy a tomar, hay una entrevista extensa y además maravillosa con el alcalde, en donde dice lo siguiente, y quiero leerlo textualmente. Siguiente. Transmilenio era mi prioridad y estaba avanzando, pero necesitábamos modificar el convenio con la Nación para poder canalizar los recursos de la Nación a Transmilenio en lugar del metro. Esto no solamente lo dijo Peñalosa, lo escribió y lo firmó. Y hoy, 20 años después, tiene el cinismo de decir que fue el gobierno nacional el que no le quiso dar la plata. No, está claro que él incumplió con el pacto de Monserrate que firmó y tomó la decisión unilateral de quitarle a Bogotá el metro, la red de metros que entonces se planeaba. Siguiente. Nuevamente, aquí lo dice, nuevamente lo reafirma, pero nosotros seguíamos varados sin poder canalizar los recursos nacionales del metro a Transmilenio. Hasta que se aceptara que ya no habría metro, fue entonces cuando decidí decirlo yo: no habrá metro. Concentraríamos todos los recursos de la Nación en Transmilenio. Esta fue una decisión que Enrique Peñalosa tomó hace 20 años. Concentrar todos los recursos de la Nación en Transmilenio, y hoy sigue haciendo lo mismo. Siguiente. Bueno, nos presentan entonces esta cosa maravillosa, elevada, y nos dicen, a mí es que realmente lamento que no esté el gerente del metro, porque el otro día lo veía en un foro, hablando pestes de los metros subterráneos, y esto francamente es poco serio. Es claro que la mejor opción de movilidad, sobre esto hay consenso universal, la mejor opción de movilidad para una ciudad son los metros subterráneos. La discusión puede ser si se tiene o no el dinero para pagarlos. En caso de que no se tenga el dinero para pagarlos y se den las condiciones, se podría evaluar la posibilidad de hacer un metro elevado más largo, ¿cierto? Lo hacemos elevado para hacerlo más largo, para construir más kilómetros, pero Bogotá es el mundo al revés, entonces estamos haciendo un metro elevado más corto. Siguiente. Pero resulta que el mismo alcalde durante décadas despotricó en contra de
todo lo elevado, no solamente los metros elevados, sino todas las estructuras elevadas. ¿Y por qué lo hacía? Porque existe un consenso universal sobre los daños urbanos que generan los metros elevados. Decía Peñalosa hace unos años, todo lo elevado deteriora terrible el entorno. En muchos sitios del mundo se han tumbado autopistas y metros elevados. Y las referencias son incontables. Desde la High Line de Nueva York hasta Chongqing en Seúl, ustedes van a encontrar multitud de proyectos en donde las líneas férreas elevadas se demolieron para luego hacerlas subterráneas o cambiarlas por otra cosa, hacer un parque, hacer una autopista de bicicletas, lo que quieran. Siguiente. Bueno, esta no lo alcanzo a leer, hasta allá voy a leerlo a este lado, es que esta sí es una maravilla. Resulta que en un documento que Enrique Peñalosa no publicó, escribió 87 páginas en las que despotrica en contra de los metros en general y de los metros elevados en particular. Decía que los metros elevados eran orinales al aire libre. Estas son palabras de Peñalosa y las cito textualmente. Estas líneas de metro elevadas oscurecen, ocasionan desvalorización y criminalidad a sus alrededores. Para prever su impacto basta observar lo que pasa bajo los puentes bajo los actuales puentes en Bogotá. Aunque son cortos, son orinales en espacio público, atracaderos que desvalorizan sus alrededores. Esto no lo digo yo, esto lo decía Enrique Peñalosa en un documento que escribió y le mandó a sus amigos políticos, a sus amigos de la prensa, y sus amigos de la prensa que me estén viendo, pues sabrán que recibieron este documento y lo leyeron. Siguiente. Bueno, esto era más o menos lo que deberíamos tener si se hubiera llevado a cabo el COMPES 2999 de 1998. 3 líneas de metro y unas redes de troncales más flexibles. Aquí nunca se ha dicho que la única solución son los metros. Por supuesto que tiene que haber troncales de buses, pero la diferencia es que ese proyecto de los 90s presentaba unas troncales de buses mucho más flexibles. Unas troncales de buses que no buscaban hacer lo que hace Transmilenio, que es reemplazar lo que hace el componente pesado, que se llama metro, que no tiene ninguna otra opción, pero que el experimento de Peñalosa hace 20 años decidió reemplazar por buses pegados. Siguiente. Bueno, ¿y en qué va el metro? Esa es una pregunta muy buena, pero antes de pasar a este tema de en qué va el metro, quiero hacer una reflexión sobre la gerencia del metro. ¿Cómo empieza este proyecto del metro? Pues poniendo un gerente de metro, un gerente de un metro que no existe. Y le importa tan poco a Peñalosa construir un metro, y le importan tanto sus amigos constructores, que puso como gerente del metro a un experto en especulación inmobiliaria, a una persona que no tiene la más mínima idea de qué son los metros, que no tiene ninguna experiencia desarrollando proyectos de metro, pero que tiene toda la experiencia desarrollando proyectos de renovación urbana. El señor Andrés Escobar, que lamentablemente no nos acompaña en este recinto, fue gerente de construcciones planificadas de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Él es nada más y nada menos que quien está detrás del desarrollo de la ciudad empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo. Después fue gerente de la empresa de renovación urbana Virgilio Barco, está detrás de la renovación del CAN y ahora está detrás del proyecto más ambicioso de renovación urbana que se ha hecho en Bogotá. Entonces, ¿de qué sabe el señor Escobar Ortiz? Él sabe de especulación inmobiliaria, de metros no sabía nada. ¿En qué va el metro? Siguiente, por favor. Pues este meme está rondando en las redes y a mí me parece que describe exactamente en qué va el metro. Hay una campaña de propaganda que dice, subámonos al metro. ¿A cuál? Al metro invisible, como el avión invisible de la Mujer Maravilla. En eso va el metro, no existe. Y resulta que en el plan de desarrollo, la administración Peñalosa dijo que iba a entregar el 30% de la primera línea del metro. Según ellos, van en el 10,25% del metro, pero lo único que han hecho es negociar 58 predios y, siguiente, volver a comenzar con los estudios. Esto es el cuarto de datos. Aquí han venido poniendo poco a poco, muy graneados, los estudios. Resulta que estos productos son productos que no se comparan a lo que se había hecho antes. Siguiente. Finalmente están completos, pero hay una parte que es secreta. El CAPEX y el OPEX nadie lo conoce. ¿Y por qué nadie lo conoce?
Pues porque esta administración no quiere decirle a los ciudadanos cuánto realmente va a costar este proyecto. En cuanto se sepa cuáles son los costos de inversión y cuáles son los costos de operación, va a ser imposible sostener ante la opinión pública la mentira de que este proyecto es más barato que el anterior, porque no lo es. Y yo quisiera invitar a los funcionarios de la administración a que hagan públicas acá esas cifras. Al concejal Manuel Sarmiento del Polo Democrático tuvieron que entregarle estas cifras porque un juez se los ordenó. Y háganme el favor lo que hace el gerente del metro, manda una carta amenazando a un concejal con la cárcel, con la fiscalía, para prohibirle que haga públicas esas cifras. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué los bogotanos y los colombianos no tenemos derecho a saber cuánto va a costar, no este metro, este trencito rodeado de un mar de Transmilenio? Siguiente. Bueno, uno se encuentra en ese cuarto de datos con unas cosas que son francamente extraordinarias. Sí, efectivamente, este trencito es un segundo piso de una megatroncal de Transmilenio, que por supuesto no sabemos cuánto va a costar. Vamos a reconstruir la troncal de Transmilenio en la Caracas porque va a ser la encargada de llevar el grueso de los pasajeros. Esa troncal que se ve abajo se va a volver a hacer para transportar 50.000 o más pasajeros por hora por sentido, mientras que el trencito de juguete va a ser un expreso alimentador del metro. Siguiente. Siguiente, pasemos rápidamente por acá. La anterior, por favor, porque se nos está agotando el tiempo. Anterior, para atrás. Atrás. El proyecto del metro subterráneo, que se propuso no solamente en la administración anterior, sino que es el producto de 8 años de conocimiento acumulado. Esto no lo empezó Petro, esto empezó en la administración anterior. Se hicieron unos estudios que los hizo CENER y después vinieron los estudios del consorcio L1 y plantearon esta línea de metro, que es una línea de metro como cualquier línea de metro que se construya hoy en el siglo XXI en el mundo. 27 estaciones de metro subterráneo, completamente subterráneo, un proyecto similar al que está llevando a cabo hoy la ciudad de Quito. Y nos lo cambiaron por esto. Siguiente, por favor. Nos lo cambiaron por esto, por 15 estaciones, probablemente 16, muy distanciadas la una de la otra. Hay espacios de este metro, o pues de esto, que están a casi 2 kilómetros uno de la otra. ¿Por qué las estaciones están tan lejos? Dice la gerencia del metro que es para que el metro sea un expreso, para que vaya más rápido, porque ellos creen que nosotros nos comemos toda la carreta que nos echan. No, no es para que vaya más rápido, es para que el metro le sirva a la menor cantidad de personas. Y la inmensa mayoría de personas estarán obligadas a terminar su viaje en Transmilenio. Tendrán que bajar las escaleras y hacer la transferencia a otro vehículo, porque el metro básicamente no le sirve a casi nadie. Siguiente. Bueno, y termino con este punto. Se consolida la tiranía. Eso es lo que va a pasar. A mí me tiene muy preocupado. Siguiente, por favor. Bueno, otra cosa que poco se menciona es que este monumento, el monumento a los héroes, que quizás no es demasiado fotogénico, pero es nuestro monumento a los héroes, pues también va a ser destruido por este proyecto. Eso no lo muestra. En el render muestran la estación de la 72, al lado de la Panamericana con 15, ¿cierto? Pero no muestran qué va a pasar de la 76 hasta la 80 o calle 81. Pues resulta que tienen que construir una cola de maniobras, y eso, para ponerlo en lenguaje coloquial, es un parqueadero de trenes. Van a tumbar el monumento a los héroes, que es un bien de interés distrital, y tendrán que trasladar el Bolívar Ecuestre, que es un monumento de interés, un bien de interés cultural del orden nacional. Lo van a tumbar para hacer un parqueadero de trenes. Ahí van a tener que dormir por la noche 5 o 6 trenes para que esto pueda empezar la operación en la mañana. Ustedes se imaginan lo que es tener un parqueadero de trenes en los héroes, pero eso no lo ponen en los renders. Eso no lo ponen. Le agradecería si me puede regalar 2 minutitos para concluir. Otra cosa que es importante mencionar también es que los vehículos particulares
desaparecen por completo de la avenida Caracas, por completo. Y eso es algo que no tiene ninguna seriedad, porque dentro de ese discurso populista del alcalde Enrique Peñalosa de decir que los carros son de los ricos, pues no está contando con que la mayoría de tráfico que recorre la Caracas hoy es tráfico mixto. Son camionetas, son camiones repartidores, son taxis, son vehículos con los que la gente trabaja. No es que los ricos se estén desplazando por la Caracas, a nadie le gusta irse por la Caracas es inmunda. Y va a ser aún peor cuando tenga un segundo piso. Yo quiero invitarlos a que se imaginen cómo va a ser la estación de la piscina, por ejemplo. Siguiente. Entonces, ¿qué pasó? En 1998, cuando se hizo el cambiazo y se cambió el COMPES 2999 por el 3093, salieron con esta genialidad que vemos aquí, que en lugar de construir, lo negro era el trencito, el metrico que según ellos iban a construir en esa época, y lo reemplazaron por todo lo azul que es Transmilenio. El sueño de Peñalosa hace 20 años era llenar la ciudad de buses, y lo está cumpliendo. Siguiente. 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 En el COMPES 3900, que declaró de importancia estratégica estos proyectos, presentaban este escenario para 2030. Lo rojo que ustedes ven es Transmilenio, lo azul el trencito. Y les sigo diciendo trencito porque son apenas 20 trenes que van a tener unas frecuencias de 5 o 6 minutos y que están pensados para arrancar su operación, lo dice este mismo COMPES, transportando 26.500 personas por hora por centro. Siguiente. Y para el 2050, pues ya estábamos así. Para el 2050 probablemente ciudades como Lima tendrán 5 o 6 líneas de metro subterráneo. Santiago probablemente se acercará a los 300 o 400 kilómetros de metro para el 2050. Y nosotros vamos a tener esa lineecita azul y una ciudad llena de buses. Siguiente. Y revisa uno el POT, que son las, digamos que esta es la cartografía más reciente que tenemos. ¿Y qué se ve? Exactamente lo mismo. Una ciudad plagada de Transmilenio, Transmilenio por todo lado, Transmilenio en Guaymaral, Transmilenio por la 63, Transmilenio por la 13, Transmilenio por todas partes. Siguiente. Ah, ¿y esa? No, anterior. Y esta es muy preocupante, porque estamos en campaña electoral. Y entonces, ¿qué están proponiendo los candidatos? Pues resulta que una de las candidatas más opcionadas en ganar la alcaldía, Claudia López, que espero nos acompañe al final de esta audiencia, propone llevar el metro a Suba y Engativá, y habla durísimo en contra de Peñalosa, y dice que es que Peñalosa está haciendo medio metro, y que es un caprichoso, y que es un mentiroso, pero lo que está proponiendo es exactamente lo mismo que está en... Ya es la última diapositiva y termino. Muchas gracias. Me disculpo por extenderme, pero es un tema... Sí, entonces lo que nos está proponiendo la candidata que propone el cambio, pues es hacer exactamente lo mismo que propone Enrique Peñalosa. Llevar el mismo modelo de trencito sobre troncal de Transmilenio hasta Suba. Este trencito sería una continuación del anterior, pero sobre la troncal que hoy está en la calle 80. Siguiente. Bueno, esta es una propuesta que yo me tomo la libertad de hacer, que creo que se acerca más a lo que realmente será ese metro en la Caracas. Aquí lo tenemos en la 53 con mariachi y todo. Siguiente. Este otro en la calle 45, así es como se verá, porque los renders que nos muestra la administración siempre son desde arriba, nunca lo muestra desde abajo. Siguiente. Bueno, esta es la estación de la 22 con Caracas, que me imagino que la renovación urbana ahí va a ser una maravilla. Siguiente. Sí, efectivamente hay una columna, hay columnas cada 50 metros metidas dentro de las estaciones de Transmilenio. Por eso es que los automóviles particulares deben salir por completo de la Caracas, porque hay necesidad de ampliar las estaciones para que quepan las columnas. Siguiente. Y bueno, pues creo que cuando se consolide esta tiranía del bus en carril exclusivo, los bogotanos seguiremos viendo esta escena una y otra vez durante por lo menos los próximos 50 años. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Carrillo, por esa